Imaginen a una niña de 5 años sola en la recepción de un hospital, sosteniendo una caja de muñecas viejas como pago por salvar la vida de su madre. Ahora imaginen que, al otro lado del pasillo, un multimillonario frío y controlador se queda paralizado al oír el nombre de la paciente y se da cuenta de que es el amor que perdió en el pasado. Esta no es solo una historia conmovedora, es una historia realista y conmovedora que puede transformar tu perspectiva sobre el amor, la presencia y el valor de las pequeñas acciones. Si te gustan las historias que te conmueven y te hacen reflexionar, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque hay mucha emoción. Y por último, me gustaría saber, ¿qué harías en el lugar de este multimillonario? Al final de aquella mañana bochornosa, los pasillos del hospital se sentían aún más claustrofóbicos de lo habitual. La gente entraba y salía, el fuerte olor a antiséptico se les pegaba a la piel, y un murmullo de murmullos y pasos resonaba por el suelo desgastado. Fue en esta situación, ya tan habitual para los profesionales de bata, que algo inusual les llamó la atención. Una niña pequeña, sola, con una caja de cartón en el regazo, de pie frente a la recepción. Tenía las mejillas húmedas, pero la mirada firme, como si supiera que ya no podía permitirse llorar. No pidió ayuda, la ofreció. La caja, que parecía frágil y mal pegada, temblaba en sus manos. Dentro había muñecas, algunas desarmadas, otras remendadas y una o dos aún tenían brillos en sus ojos de plástico. Era todo lo que tenía, todo lo que consideraba valioso. «Es para salvar a mi madre», dijo la niña. La recepcionista intentó explicarle que no funcionaba así, pero la niña no se movió. Pronunció el nombre de su madre con firmeza. Ana Almeida. La atropellaron esta mañana. Está aquí. Su voz no tembló, pero algo a su alrededor pareció estremecerse. Mateus no tenía ni idea de lo que estaba a punto de ocurrir. Estaba allí por obligación. Su asesor personal había sufrido un accidente y, por primera vez en mucho tiempo, decidió visitarlo. No por empatía, sino por diplomacia. Un multimillonario que valora sus relaciones de confianza. Pero lo que vio en ese vestíbulo borró por completo cualquier idea del mundo corporativo. Vio a la chica con la caja y escuchó el nombre, Ana Almeida. Fue como si el tiempo hubiera abierto una grieta. Ana. Hacía décadas que no oía ese nombre, pero su sonido le traía imágenes que ni siquiera sabía que aún conservaba. El patio trasero de la casa de doña Elsa, el olor a brigadeiro en la sartén, su voz llamándolo para jugar al escondite. Se acercó sin pensar, como si algo externo guiara sus pasos. La niña giró la cara y lo miró con una expresión que no pedía lástima, solo ayuda. Cuando Mateus se presentó como el tío de la niña, una mentira dicha con la naturalidad de quien entiende las emergencias más que las formalidades, nadie lo cuestionó. El médico explicó que Ana estaba en coma, sin seguro, médico, sin garantías, sin nadie. Y entonces llegó el segundo gesto inesperado del día. Mateus dijo que se encargaría de todo, sin consultar a nadie, sin pedir descuentos, sin calcular nada. Por primera vez en muchos años, firmó un cheque sin pensar en la devolución. La chica, que luego supo que se llamaba Sara, le agarró la pierna como quien se aferra a un árbol durante una tormenta. Era ligero, pero había peso en ese abrazo, una confianza que no se gana con palabras. Matthew no sabía qué hacer, simplemente dejó que lo abrazara, y sintió, con una extraña y dolorosa sensación, que ese gesto valía más que cualquier contrato que hubiera firmado. De camino a la cafetería del hospital, oyó hablar a la niña. De forma sencilla y sin dramatismo, le contó lo sucedido. Su madre empujándola para que saliera del coche, la sangre en el suelo, el retraso de la ambulancia, todo con una claridad que solo conocen los niños obligados a crecer demasiado pronto. No pidió nada, simplemente se lo contó, y entre frase y frase sostuvo la caja con las muñecas como si esa fuera su identidad. Fue allí, en la cafetería vacía, con un vaso de jugo y un pastelito de chocolate entre ellos, que Mateus empezó a comprender lo que le estaba pasando. No era lástima, era algo más, algo que tenía más que ver con recuerdos que creía borrados, algo que empezaba a tomar forma en el rostro de la niña,
Su fuerza, su calma, incluso sus ojos, le recordaban a Ana. Y fue entonces cuando dijo, en voz baja, «Mami siempre dice que no necesitamos mucho para ser felices». Después de eso, no pudo irse. Los médicos permitieron que Sara se quedara en una habitación cerca de la UCI, y él se ofreció a cuidarla hasta que Ana despertara. Le llevaba la merienda, le leía cuentos o simplemente se sentaba en silencio, viéndola dibujar. Ella empezó a llamarlo amigo. Él no la corrigió. Sintió que lo que estaban creando allí era más que un arreglo temporal. Era el comienzo de algo que no podía nombrar, pero que necesitaba. Al tercer día, Matthew fue al apartamento de Ana. No se lo dijo a nadie. Consiguió la dirección en los papeles del hospital. El edificio era viejo, con goteras en las paredes y un olor a humedad en las escaleras. El apartamento nunca había visto nada igual. Un refrigerador vacío, facturas vencidas en la encimera, un aviso de desahucio y una lista escrita a mano de cosas para vender. Un televisor, el anillo de la abuela, libros de la universidad, cualquier cosa para sobrevivir. Se sentó en el sofá desgastado y se quedó allí, en silencio, intentando comprender cómo alguien podía vivir con tan poco y aún así criar a una hija como Sara. Esa noche, después de visitar el apartamento, Mateusz no pudo dormir. El mullido colchón del hotel de 5 estrellas le resultaba incómodo. La vista panorámica de la ciudad era inútil. Cerró los ojos y solo vio la muñeca de trapo remendada en el estante, el armario casi vacío, la lista de facturas. En el fondo, sabía que no era solo por la niña ni por su madre, era por sí mismo. Algo en esa visita lo hizo enfrentarse a un espejo que había evitado durante años. A la mañana siguiente, llegó al hospital con bolsas, bocadillos, ropa limpia, cuadernos de dibujo, un osito de peluche nuevo, pero fue la mirada de Sara lo que lo desarmó por completo. Le preguntó si volvería al día siguiente, y cuando dijo que sí, ella simplemente sonrió y dijo, «Así que ahora somos como una familia, ¿eh?» No era una pregunta, era una afirmación dicha con la sencilla fe de una niña que confía en lo que siente. El médico llegó a media tarde y dijo que Ana había tenido una leve reacción neurológica, un movimiento en los dedos, una reacción a un sonido. Fue leve, pero suficiente para que Sara pasara la mayor parte del tiempo junto a la cama de su madre, sosteniendo su pequeña mano. Mateusz la observaba de lejos, en silencio. A veces se preguntaba qué hacía allí, pero la respuesta llegaba cada vez que veía a la niña apoyar la cara en la mano de su madre y decir en voz baja, «Estamos aquí, ¿vale? Él y yo». La enfermera comentó que la presencia constante de alguien conocido podía ayudar a la paciente a despertar. Mateusz no era exactamente de la familia, pero seguía siendo así. Cuidaba de Sara como si fuera suya. Le preguntaba sobre la escuela, se reía con sus dibujos animados, escuchaba sus historias y, poco a poco, ella empezó a contarle más, sobre los días difíciles, sobre la pasta que cenaba constantemente, sobre las noches que fingía dormir para no preocupar a su madre, y sobre su miedo, el miedo de que si su madre no despertaba, no habría nadie más. Una tarde, mientras Sara dibujaba en el suelo de la sala de espera, Mateusz se dio cuenta de que algo en su interior había cambiado. Ya no era solo una promesa, era un compromiso. Se arrodilló junto a ella y le preguntó si podía ver lo que dibujaba. Era un trío, una mujer tumbada en una cama, una niña cogiéndole de la mano y un hombre de traje sonriendo. «Será cuando mamá despierte», dijo, y luego añadió, «estaremos juntos». Y en ese dibujo sencillo e infantil, lo había todo. Era el futuro que Sara anhelaba, y curiosamente, era lo que Matthew también empezaba a anhelar. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su tiempo valía más que el dinero, que su presencia tenía valor, no por lo que pudiera ofrecer, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. A la mañana siguiente, Ana abrió los ojos, al principio lentamente, parpadeando como si probara la luz. Luego miró a un lado y vio a su hija. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó decir algo, pero no le salió ningún sonido. Sara simplemente sonrió y le tomó la mano.
Le dijo que estaba bien, que podía descansar, que ella estaba allí. Y Matthew también. Ana giró la cara y lo vio. Y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par. Era imposible no reconocer esa mirada. La misma expresión que tenía cuando, de niños, lo vio caer del árbol y rasparse ambas rodillas. Pero esto era diferente. Hubo conmoción, sí, pero también alivio. Y confusión. Él simplemente asintió. Le dijo que estaba bien, que podía estar tranquila. Cerró los ojos de nuevo, pero lloró. Era como si su cuerpo finalmente liberara todo el miedo. Después de eso, Ana mejoraba con cada hora que pasaba. Mateusz nunca salió del hospital. Ya no contestaba llamadas, ni leía correos electrónicos, ni respondía a sus compañeros. Y cuando lo hacía mentía. Decía que era una emergencia familiar, y lo era, porque en esa habitación, con una mujer a la que no veía desde hacía más de 20 años y un niño al que apenas conocía desde hacía unos días, había redescubierto una parte de sí mismo que creía perdida. Pero no todo permaneció en calma. Un jueves gris, cuando Ana ya hablaba con más facilidad y recobraba el sentido, una enfermera entró en la habitación y le dijo que un hombre quería verla. Dijo ser el padre del bebé. Su nombre, David Santos. El rostro de Ana palideció. Sara miró a su madre sin comprender. Y, por primera vez desde que despertó, Ana sintió miedo. Matthew guardó silencio al oír el nombre. No era de los que se entrometen en asuntos que no le incumben, pero en ese momento, todo le preocupaba. Había estado ahí cuando nadie más lo había hecho. Había cuidado de Sara. Había llenado los silencios. Le había dado estabilidad. Y ahora un nombre del pasado, uno que nunca se había mencionado, aparecía en la puerta, afirmando ser padre. Ana pidió unos minutos antes de que entrara el hombre. Lomois dijo a la enfermera que lo dejara esperar. Quería hablar primero con su hija. Sara, sentada junto a la cama, tomó la mano de su madre y balanceó las piernas lentamente, como si intentara mantener el equilibrio aunque no entendía lo que venía. «Mami, ¿es él de verdad? ¿El que se fue?» Ana asintió. «Sí, pero no tienes que hablar con él si no quieres». La puerta se abrió unos minutos después. David entró con un ramo de flores y una sonrisa que intentaba ser informal, pero que delataba una evidente incomodidad. Miró a Ana, luego a Sara, y se detuvo un instante. El silencio se hizo más denso. Sara lo observaba con atención, sin hostilidad, pero con una frialdad que solo los niños heridos pueden transmitir. «Hola, ¿Sara?», preguntó David en voz baja, con la voz entrecortada por una emoción que ni él mismo parecía comprender. La chica no respondió de inmediato. Solo miró a su madre, luego a Mateusz y luego al hombre que tenía delante. «¿Eres mi padre?». La pregunta salió con la sencillez de quien solo exige la verdad. David tragó saliva. «Lo soy. Sí, lo soy. Pero te fuiste cuando era un bebé», respondió ella. «¿Cómo puedes extrañar a alguien que no conoces?». No había rabia en su voz. Solo duda. Duda pura y legítima. Ana cerró los ojos un instante. Mateusz simplemente observaba, listo para intervenir si era necesario. David dudó. «Me equivoqué, hija. No supe cómo afrontarlo. Pero ahora quiero». No terminó la frase. Sara apartó la mirada y apretó la mano de su madre. Ana respiró hondo y dijo que necesitaba descansar. Le pidió a David que volviera otro día, quizás. Estaba visiblemente conmocionada. Cuando él se fue, la habitación quedó en silencio durante largos minutos. Sara se apoyó en el pecho de su madre, y Mateusz acercó una silla a un rincón, sentándose sin decir nada. La confianza que se había forjado ahora estaba rodeada de incertidumbre. Más tarde, en el pasillo, Ana llamó a Mateusz para hablar. Se disculpó por todo, por las ausencias pasadas, por la sorpresa, por el caos que la visita de David había traído. Pero Mateusz, con la mirada tranquila, simplemente dijo que no necesitaba disculpas. «Solo quiero que estés bien, y que Sara tenga paz. Si es con él, si es conmigo, no importa, pero se lo merece». Ana guardó silencio. Sabía que Mateusz estaba allí por voluntad propia, no por obligación, y eso la hacía aún más vulnerable. No era fácil confiar, pero en esa habitación del hospital, al ver a su hija reír por primera vez en días,
por un comentario tonto de Mateus, empezó a comprender que tal vez se le presentaba una nueva oportunidad. Al día siguiente David regresó, con palabras ensayadas, gestos contenidos. Quería hablar, pedir perdón, prometer cosas, pero Sara lo escuchaba con la mirada baja y Ana con el cuerpo tenso. No era una amenaza, pero tampoco era familia. Todavía no. Mateus se mantuvo cerca, respetando los límites, pero lo suficientemente presente para que Ana se sintiera mejor. Fue esa noche, después de la visita, que Sara se acurrucó en el sofá del dormitorio y le dijo a Mateus: «No sé si me gusta, parece triste, pero es una persona triste que duele». Mateus la escuchó en silencio, sin corregir, sin minimizar. Tomó el dibujo de la niña, el mismo en el que aparecían los 3 tomados de la mano, y dijo: «Puedes elegir quién forma parte de tu historia, Sara, y yo estoy aquí si quieres». Sara no respondió de inmediato. Simplemente apoyó la cabeza en el hombro de Mateus y se quedó allí, en silencio. Era difícil comprender todo, lo que pasaba por la cabeza de una niña tan pequeña, pero una cosa estaba clara. Sentía profundamente, con esa sensibilidad que los adultos tienden a perder con el paso de la vida. Y en ese silencio compartido, dijo más de lo que cualquier conversación larga podría expresar. A medida que Ana se recuperaba, el ambiente en el hospital se hacía más ligero. Ahora podía caminar con ayuda, hablar más tiempo e incluso sonreír. Sin embargo, las visitas de David seguían dejando un aire pesado. Lo intentaba, sí, pero parecía fuera de lugar, como alguien que intentaba regresar a un lugar que había cambiado por completo en su ausencia. Y Sara, incluso sin rechazarlo abiertamente, mantenía una distancia prudencial. Matthew lo notaba todo, pero no los presionaba. Estaba ahí cuando lo necesitaban y cuando no, se quedaba cerca, en silencio. Era diferente a cualquier otra relación que había tenido. No había control, ni contratos, ni intenciones ocultas. Había cariño. Y eso, para él, era nuevo. Qué aterrador. Pero también era lo que lo hacía volver cada día sin pensar en nada más. Un día, Ana le pidió que la acompañara a la sala de espera. Necesitaba hablar lejos de Sara. Caminaron despacio, aunque ella era más fuerte. Se sentaron uno al lado del otro, y Ana se tomó su tiempo para empezar. Sé que esto es demasiado, pero necesito preguntarte, ¿por qué te quedaste? ¿Por qué sigues aquí? La pregunta surgió con sinceridad, sin presión. Solo había incertidumbre. Mateus respiró hondo. Él mismo aún intentaba comprenderlo. Porque no podía irme. Porque tu hija me recordó lo que había olvidado de mí mismo. Y porque tú eras importante incluso antes de saber lo importante que serías ahora. Ana apartó la mirada, jugueteando con las manos. Tenía miedo. Miedo de creer. Miedo de volver a perder. Pero en ese momento no respondió. Solo escuchó. Durante los siguientes días, las cosas empezaron a calmarse. David ya no aparecía tan a menudo. Dijo que tenía que atender asuntos personales. Quizás se dio cuenta de que reaparecer no es lo mismo que regresar. Mientras tanto, Mateus se convirtió en parte de la rutina. Era quien traía el desayuno, ayudaba con las medicinas, se sentaba en el suelo con Sara a dibujar. Era él quien se quedaba. Un sábado por la mañana Ana se despertó más animada. Él pidió salir al jardín del hospital. Quería ver el sol. Mateus y Sara la ayudaron, y los 3 se sentaron en un banco bajo un árbol. Allí, entre el canto de los pájaros y el sonido de las ambulancias a lo lejos, la paz parecía posible. Sara jugaba con hojas en el suelo, y Ana, por primera vez, tomó la mano de Mateus sin decir nada. Ese simple gesto fue un hito. No hubo declaraciones ni promesas, solo un roce, firme y genuino, entre 2 adultos que habían compartido una infancia y ahora compartían una nueva historia. Mateus sintió el calor de su mano y comprendió que, quizás, Ana también estaba lista para empezar de nuevo, y si no lo estaba, al menos ya no estaba sola. La semana siguiente, Ana recibió el alta. El hospital autorizó su alta bajo supervisión, pero había un problema que no podían ignorar. No tenían a dónde regresar. El plazo de desalojo había vencido. La casa estaba cerrada.
Mateus había pagado la deuda, en silencio, pero aún así, el espacio ya no les pertenecía. Tenían que empezar de cero. Fue entonces cuando Mateus propuso algo, no con grandilocuencia, no como alguien que ofrecía una solución, sino como alguien que extendía una mano. Dijo que tenía un apartamento sencillo y amueblado disponible y que podían quedarse allí todo el tiempo que quisieran, sin contrato, sin cargos, solo hasta que se resolvieran las cosas. Ana dudó, pero Sara, al oírla, sonrió. ¿Es esta nuestra nueva casa, mamá? Y eso selló la decisión. El apartamento estaba en un barrio tranquilo, lejos del lujo de los edificios corporativos donde Mateus solía frecuentar. Era sencillo pero espacioso, con ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana y una cocina modesta que olía a pintura fresca. Cuando Ana entró, acompañada de Sara, guardó silencio un rato. Observó cada habitación como si no pudiera creer que por fin pudiera respirar aliviada. Mateus se había encargado de todo. La nevera estaba llena, las sábanas limpias, los juguetes organizados en un rincón de la sala. No había ostentación, solo cariño, y este cariño decía más que cualquier regalo caro. Ana contuvo sus emociones hasta el final, pero al ver la muñeca de trapo remendada junto a la almohada de 1900, su hija se derrumbó. Lloró en silencio, sentada en el sofá mientras Sara saltaba de alegría con el nuevo espacio. Durante los primeros días, Mateus solo aparecía para dejar provisiones, ropa nueva y una nota con los números de emergencia. No quería ser intrusivo. Sabía que Ana necesitaba este tiempo con su hija para recomponerse, para entender qué venía después. Y ella le agradeció por eso, por respetar su espacio, por no intentar quitarle el puesto a nadie, por ser justo lo que prometió, presente. Sara, en cambio, preguntaba por él todos los días. ¿Mateus viene hoy? ¿Puede cenar con nosotros? Ana sonrió, fingiendo calma, pero por dentro se preguntaba lo mismo. No sabía cómo acercarse a él ahora que las emergencias médicas habían terminado. No sabía cómo nombrar lo que estaban construyendo, pero sabía que no quería perderlo. Una tarde, apareció con un pastel de zanahoria, el mismo de su infancia. Dijo que encontró una pastelería que le recordaba a la de doña Elsa. Ana se rió, esta vez de verdad. A Sara le encantó el sabor, pero fue el momento en la mesa lo memorable. Rieron, hablaron, compartieron silencios reconfortantes, y en esa cena improvisada, todo parecía tener sentido. Después de cenar, mientras lavaban los platos juntos, Ana miró a Mateus y le dijo, «No sé qué será de mi vida, pero gracias por no irte». Él respondió con una sonrisa ligera, casi tímida, que ella no reconoció en el hombre de traje que había visto los primeros días. «Yo tampoco sé qué será de mi vida, pero esta vez no voy a desaparecer». Con el tiempo los días empezaron a calmarse. Ana volvió a enviar currículums, con la confianza que hacía tiempo que no sentía. Sara volvió a la escuela. Mateus seguía presente, pero sin ocupar demasiado espacio. Entendía los límites, pero todos lo sabían. Ahora era parte de la rutina. Era el primer nombre que pronunciaba Sara cuando tenía buenas noticias, y el último abrazo antes de dormir. David apareció varias veces, intentando retomar su rol paternal. Ana no lo detuvo, pero Sara fue quien decidió. A veces hablaba con él, a veces no. Ella nunca lo odió, pero tampoco cedió. Era como si algo en su interior le dijera que la confianza no se recupera con visitas ocasionales, y en ese momento eligió a Mateus. Lo eligió con gestos, miradas y con ese simple «ven conmigo» cada vez que entraba por la puerta. Un domingo por la mañana, mientras Sara dibujaba en el balcón y Ana organizaba ropa en el dormitorio, Mateus observaba aquella escena cotidiana. Era sencilla, nada brillaba, pero allí, en ese balcón, estaba todo lo que nunca había tenido, y todo lo que no sabía que quería: paz, conexión, un sentido de propósito que no dependía de los logros, sino de la presencia. Más tarde, cuando los tres estaban sentados en el sofá, Sara se subió a su regazo con un libro en las manos. «Léeme». Empezó a leer despacio, en voz baja. Ana lo observaba de reojo, en silencio.
Cuando Sara se quedó dormida allí, abrazada a su cuello, Ana habló. Ella te eligió. Y Matthew, sin apartar la vista del niño dormido, respondió, y yo te elegí. La vida no cambió de la noche a la mañana. Ana seguía enfrentando la incertidumbre. Sara seguía extrañando a su madre los días que salía para las entrevistas, y Mateus seguía reaprendiendo lo que significaba pertenecer. Pero había algo nuevo en cada uno de ellos: esperanza. Y esa esperanza se alimentaba de pequeños gestos. Una nota en la lonchera, un café hecho con cariño, un silencio, compartido sin necesidad de explicaciones. Mateus empezó a permitirse hablar del pasado. Le contó a Ana sobre su soledad, sobre la madre que perdió a temprana edad, sobre una vida rodeada de lujos pero llena de vacío. Ella escuchó atentamente, a veces en silencio, a veces con lágrimas en los ojos, no por lástima, sino porque reconoció a un hombre que había perdido mucho para ganar lo que realmente importaba: la conexión. Un día, Sara dibujó algo nuevo. Era una casa, con las ventanas abiertas y las cortinas ondeando al viento. Delante 3 personas tomadas de la mano: ella, Ana y Mateus. Y en la parte superior del dibujo, escribió: nuestra familia. Cuando se lo mostró, no les pidió su opinión. Simplemente se lo entregó y sonrió. Para ella, ya estaba decidido. Y para ellos, ya no había motivos para negar lo que ya era real. Las visitas de David cesaron por completo. No hubo pelea ni confrontación, solo un distanciamiento natural, como si él mismo hubiera comprendido que había llegado demasiado tarde. No perdió la oportunidad de intentarlo, pero no había forma de forzar un regreso cuando el vínculo nunca se había forjado del todo. Sara siguió adelante con la facilidad de quien aprendió a elegir lo que le convenía. Un día, al salir de una reunión, Matthew miró su celular y vio un simple mensaje: hoy cenamos sopa. ¿Vienes? Era de Ana. Dejó sus papeles, canceló el resto del día y se fue, porque ahora tenía un lugar al que regresar, un hogar, un sofá con crayones, una alacena, con comida de verdad y 2 personas esperándolo sin pedir nada a cambio. Esa noche, después de cenar, Sara se durmió en el regazo de su madre. La luz de la cocina seguía encendida, los platos estaban en el fregadero y la televisión pasaba unos dibujos animados. Mateus se acercó lentamente, se sentó junto a Ana y guardó silencio. Fue ella quien habló primero. Nunca imaginé que la vida pudiera empezar de nuevo así, en medio de todo este caos. Sonrió. Yo tampoco. No hubo ninguna petición formal, ni discursos. Pero esa misma noche, Ana le hizo un hueco en el armario, y él, sin ceremonias, llevó su cepillo de dientes al baño. Así empezó su nueva vida, sin fanfarrias, sin contratos, solo con decisiones sinceras y la certeza de que se pertenecían el uno al otro, de maneras inexplicables, solo vividas. Matthew seguía siendo multimillonario. Aún tenía citas, reuniones, números, pero ahora, al final del día, al apagar el ordenador, sabía exactamente qué quería encontrar. Los dibujos, esparcidos por el suelo de la sala, el olor a comida sencilla en el aire y la risa de una chica que, sin saberlo, lo había cambiado todo. Ana también cambió. Recuperó el brillo en sus ojos, volvió a estudiar y volvió a soñar. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de vivir, y aunque cargaba con las cicatrices de lo vivido, ahora tenía a alguien con quien compartir la carga, y aún más importante, tenía a alguien con quien compartir las victorias. ¿Y qué hay de Sara? Creció sabiendo que la familia no se trata de quién se va, sino de quién se queda. Aprendió que el amor no necesita sangre, solo presencia, y cada noche, antes de dormir, miraba sus viejas muñecas, ahora cuidadosamente guardadas, y susurraba: todo empezó con ellas, porque, en el fondo, siempre supo que, a veces, lo que parece poco, es precisamente lo que lo cambia todo. Y así, entre muñecas remendadas, una promesa silenciosa y un amor redescubierto, nació esta improbable familia en medio del caos. Lo que parecía imposible sucedió porque alguien decidió quedarse cuando era más fácil irse. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario abajo.
Me encantaría saber qué te pareció. ¿Crees que el amor puede nacer o renacer en los momentos más inesperados? No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que necesite esperanza hoy. Aquí contamos historias de toda una vida, y cada una de ellas podría ser tu próxima inspiración.